Buenos días, profesor Félix. Buenos días, Diego. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y aclararle que esta entrevista es únicamente para fines educativos, para desarrollar la práctica pedagógica que estoy cursando. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es: ¿en dónde está ubicado el colegio y cuáles son las características del sector en cuanto a seguridad, ambiente sociocultural y sociodemográfico? Bueno, el colegio está ubicado en el municipio de Los Patios. Estamos limitados aquí por la avenida principal, es una avenida nacional. Hay un puente peatonal que nos separa de parte de la población aquí se llama el 11, el sector del 11 de noviembre. En cuanto a la seguridad, pues la policía nos presta el servicio de acompañarnos, viene algunas mañanas, algunos días, esporádicamente. El colegio es grande, tiene buen espacio. Están bien definidas las áreas del deporte, de las clases, del laboratorio. O sea, es un colegio que nos da unas ciertas comodidades que nos permiten desarrollar nuestra actividad académica y recreativa. Bueno, y en el ambiente sociodemográfico, ¿cómo se sitúa la institución? Bueno, en el ambiente sociodemográfico hay una gran parte de la población que es de venezolanos. El colegio en totalidad comprende aproximadamente más de 1.100 alumnos entre las secciones de bachillerato, jornada mañana y tarde, y dos secciones de primaria. En totalidad forman un grupo de 1.100 y pico de personas, de estudiantes, ¿sí? Personas, porque ellos también están preparándose para la sociedad. ¿Cuántos estudiantes hay por salón? Aproximadamente hay un promedio de entre 32 y 35 estudiantes por grado. Segunda pregunta: de acuerdo con su percepción, ¿en qué condiciones están las instalaciones de la institución educativa para desarrollar estrategias de aprendizaje con el uso de las TIC? Bueno, para el uso de las TIC nos hace falta una mayor cobertura, sobre todo en la parte del internet, porque como entenderán es un colegio muy amplio, tiene dos sedes que no están dentro de la institución, porque aquí en la sede principal está bachillerato, jornada mañana y jornada tarde, pero en las secciones de primaria que están a unas cuantas cuadras de aquí de la sede principal, las condiciones de tecnología, de internet, no son las óptimas. Aquí inclusive en la sede principal también tenemos ese faltante. Tercera pregunta: ¿cuáles son las actitudes de los estudiantes en clase? Pues como todos los muchachos, aquí tenemos una población de estudiantes que están en su época de la adolescencia, donde pues ellos todavía son un poco díscolos, distraídos, pero ya cuando uno va y se acerca a los cursos mayores, a los cursos de noveno, 10 y 11, ya han mejorado en su parte de la concentración y responsabilidad en los compromisos académicos. No voy a decir que es excelente, pero sí es manejable el grupo en cuanto a esas condiciones. Cuarta pregunta: ¿cómo son las relaciones entre estudiantes y cómo se manejan los conflictos escolares? Bueno, por así decirlo, tenemos un comité de convivencia escolar donde van allí los casos cuando no se pueden manejar en el salón de clase. Esos casos son muy reducidos. Podemos hablar que
10% se darán esos casos de conflicto que nos toca llevar, activar la ruta y llevarlos al comité de convivencia, que se reúne una vez al mes. Quinta pregunta. De acuerdo con su percepción, ¿cómo describe el ambiente de la institución educativa en términos de inclusión? Bueno, en términos de inclusión es líder. Es líder la institución aquí en el municipio de Los Patios de Inclusión, porque inclusive los estudiantes que en otros colegios no lo reciben por sus problemas de limitación cognitiva o problemas en su aspecto emocional, no los reciben en otros colegios del municipio, aquí se les abren las puertas, aquí se atienden. Hay inclusive una líder del aula de apoyo que nos lidera en cuanto a este aspecto. ¿Cuáles son las competencias esenciales que debe desarrollar un estudiante para la institución? Bueno, aquí tenemos que decir que las competencias son integrales, o sea, son variadas, cognitivas, socioafectivas, psicomotoras, o sea, buscamos un estudiante integral, un estudiante que sea competitivo de acuerdo con su edad y con la especialidad que escojan, porque el colegio tiene 2 especialidades, en agroindustria y en contabilidad. Son las 2 especialidades que maneja el colegio por ahora. Séptima pregunta. ¿Cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales definen la identidad académica de la institución? Bueno, si vamos a hablar de la parte filosófica, tenemos que la competencia dialógica la desarrollamos en todas las áreas, y la idea es que el estudiante aprenda a expresarse, que el estudiante aprenda a valorarse, que el estudiante se habilite en las competencias que necesita para desarrollarse en la sociedad, darle, por así decirlo, las competencias básicas para que se desempeñe de acuerdo a sus competencias. Octava pregunta. De acuerdo con su percepción, ¿cuál es la actitud de los padres durante el proceso escolar de sus hijos? Bueno, ha ido mejorando. La actitud de los padres ya se ha hecho más, por así decirlo, más responsable, una actitud más positiva, en el sentido de que se les da un horario a los padres de familia donde los docentes los atendemos en todo lo pertinente a su formación, no solamente académica, sino de convivencia. Y los padres pueden venir y averiguar cómo es el desempeño de sus hijos. Al igual, en la plataforma OBI estamos día a día llevando los controles de asistencia, los controles de retardo y también las situaciones de la convivencia escolar. A su vez que allí tienen la oportunidad en la plataforma de ver cómo van sus notas, cómo va su desempeño académico. Novena pregunta. ¿Cuáles proyectos transversales se desarrollan en la institución educativa? ¿Qué actividades se realizan y cómo es la participación de los estudiantes en los proyectos? Bueno, hay unos proyectos que hemos venido trabajando desde años atrás, como es el de educación sexual. Nos ha colaborado mucho Policía de Infancia y Adolescencia, también Bienestar Familiar, con conferencias que llevan a los muchachos a tomar conciencia de su género y a tomar conciencia de lo importante que es aprender a convivir, la importancia de aprenderse a respetar, la importancia de aprenderse a relacionar, y en el respeto a los padres, primero a sus padres y también a nosotros los profesores. Podemos decir que es un colegio donde estas relaciones de respeto se mantienen. En eso sí, el colegio ha mantenido un estándar de mutuo respeto y de colaboración. Pregunta décima. De acuerdo con su percepción, ¿qué influencia tiene la comunidad local y el nuevo mundo digital en la formación de los estudiantes? Bueno, no ha sido fácil, porque la mayoría de los estudiantes, aunque son de escasos recursos,
tienen de todas maneras un celular. Ese celular, pues en la mayoría de los casos, no le dan el adecuado manejo. Los docentes estamos encaminados en, pues, está dividida esos enfoques. Una parte a prohibir el uso del celular y otra parte de los docentes, como es el caso mío, a que puedan utilizar el celular, pero ya para cuestiones pedagógicas, para consultas, para ampliar contenidos. En ese sentido, pues yo les permito usar el celular. Ya para otro tipo de distracciones y tal, ahí sí los docentes nos vemos en la necesidad de decomisar el celular hasta que termina la clase y volvérselo a entregar. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Inclusive los estudiantes, muchos de ellos están utilizando la inteligencia artificial para no desarrollar su mente, su pensamiento, sino copiar lo que dice la inteligencia artificial, lo que nos ha dificultado el trabajo porque no se cumplen como deben ser esas competencias dialógicas, cognitivas, y si hablamos en filosofía, epistemológicas que debe tener el conocimiento. Creo que no solamente en la institución, sino en la mayoría de las instituciones, los estudiantes ni los maestros estamos preparados para este manejo. Eso es una realidad. Primero porque la inteligencia artificial tiene muchas ventajas, que sabiéndolas enfocar, contribuyen a adquirir mayores conocimientos. El problema está en que el estudiante que está acostumbrado al menor esfuerzo, entonces se va a apoyar en esa inteligencia artificial para no desarrollar su propio pensar, sino para copiar otros pensamientos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que debemos los docentes a aprender primero el manejo de estas TIC para poder nosotros controlar a los estudiantes en la apropiación de sus conocimientos, porque en muchos casos la información es errónea, es equivocada, que nosotros nos damos cuenta cuando es la hora de socializar. Entonces ahí es cuando nos percatamos de que algunos influencers están utilizando el conocimiento con muchas falacias, con mucho engaño, y que los estudiantes dan por cierto. Entonces ahí es cuando nosotros nos tomamos el trabajo de reconceptualizar, de resocializar, de corregir algunos enfoques que sin el ánimo de manipular, sí con el ánimo de precisar. Entonces nos toca ponernos en ese trabajo. Entonces es un filtro que debemos hacer, que tenemos que hacer, pero se nos dificulta con la cantidad de alumnos y de grupos que nos toca manejar. La influencia está con opiniones divididas, porque en sentido negativo la influencia que están ejerciendo los influencers en los estudiantes, aquellos influencers que no se preparan, aquellos influencers que se basan en ser charlatanes, entonces están dando una visión equivocada de lo que es un influencer, porque los verdaderos influencers tienen una formación académica, los verdaderos influencers hacen un contenido que lleva a que las personas participen, expresen su opinión, que es muy importante, pero la mayoría de los influencers lo que hacen es manipular la información para servir a los intereses de alguien en particular. Ha sido muy mal entendida y el enfoque que le han dado los dueños de los medios de comunicación a los influencers es para defender patrocinadores o para defender posiciones dogmáticas o posiciones de publicidad que es engañosa. Pregunta 11. ¿Cómo son las relaciones entre docente y estudiantes? Relaciones son respetuosas, son relaciones donde aquí los valores, se ve el trabajo que se ha hecho desde primaria, porque es que la mayoría de los estudiantes vienen de transición, aquí se hace el proceso transición, primaria, bachillerato,
entonces se alcanza a ver los resultados. Pregunta 12. ¿Qué actividades extraescolares desarrolla la institución educativa o qué eventos institucionales se celebran? Bueno, eventos extracurriculares tenemos la banda rítmica del colegio, tenemos las olimpiadas matemáticas, también están las competencias deportivas. Entonces es la manera como el estudiante expone sus habilidades y destrezas que ha adquirido en la institución. Pregunta 13. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes que interfieren en el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, las problemáticas más comunes que tenemos es que el estudiante, pues, algunos no tienen esos hábitos, esos buenos hábitos de descansar bien, dormir bien, y en algunos casos, no muy significativos, pero sí algunos casos, hay estudiantes que vienen en condiciones de sueño, vienen en condiciones, también no se alimentan bien, no se desayunan bien. Entonces son cuestiones de hábitos que desde la casa necesitamos que se compartan, como controlar las horas de sueño. Le dedican mucho tiempo al TikTok, le dedican mucho tiempo a las redes sociales, y cuando llegan al colegio llegan con esa mente cansada que se hace muy apáticos al desarrollar el conocimiento. Pregunta 14. ¿Cómo es la relación de los estudiantes con la institución educativa y qué factores los motivan a aprender? El estudiante está muy desmotivado. Está desmotivado porque la sociedad en la que estamos viviendo actualmente le da pocas oportunidades a los jóvenes. Y ellos tienen hermanos, tienen amigos, tienen parientes que han salido de la institución, muy buenos estudiantes académicamente, pero vamos a mirar y las oportunidades de trabajo son muy limitadas. O sea, se esfuerzan, hacen su trabajo, pero en la sociedad no se les está dando las oportunidades que ellos se merecen, que ellos necesitan para poder desarrollar todos sus talentos y capacidades que han adquirido. Les van a exigir experiencias que no tienen porque son jóvenes, son muy jóvenes, y la sociedad no tiene en cuenta ese proceso que es necesario en la juventud de darle la oportunidad, porque se cree que ya deben entrar aprendidos y no se les da ese margen de tiempo para que aprendan a través del trabajo a mejorar. Última pregunta, pregunta 15. ¿Cómo contribuye la institución educativa al desarrollo integral y personal de sus estudiantes, así como a la construcción de su proyecto de vida? ¿Cree que es necesario fortalecer este aspecto? Muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos que fortalecer ese proyecto de ayuda con las instituciones, con todas las instituciones. Por ejemplo, bienestar familiar. Aquí hay muchos estudiantes, la gran mayoría, aquí sí tengo que decir, la gran mayoría de los estudiantes no viven con sus padres, o viven con sus abuelos paternos, o viven con un tío, personas de la familia, pero que no son sus padres. Por diferentes razones los padres se separan porque sus padres son jóvenes. Ellos nacieron de parejas de prácticamente de adolescentes, muchachos de 15, 16 años, niñas que quedan embarazadas y que tal vez la falta de madurez, de formación, lleva a que los estudiantes no tengan ese modelo de padres que debieran tener. Entonces eso dificulta en nosotros esa imagen de la falta de unos padres que estén atentos a sus necesidades fuera de la institución, porque mientras están en la institución los podemos atender, pero ya después están fuera de la institución, ahí es donde se presenta el problema. Esos vacíos que hay, que hacen que el estudiante emocionalmente no tenga esa autoestima necesaria para poder desarrollar todo ese potencial que posee. Entonces aquí es cuando necesitamos más apoyo de bienestar familiar, más apoyo del sector del ministerio para promover estos alumnos y no esos filtros que solamente entienden al IFES como el filtro para la educación superior. No, deben darse otros, cambiar el modelo. Definitivamente el modelo educativo nuestro
está muy alejado de la realidad. El sistema educativo nuestro todavía es muy escolástico. Nosotros necesitamos renovar el currículo, necesitamos renovar las profesiones, necesitamos que la sociedad entienda que si no les damos a estos jóvenes la preparación para el nuevo modelo de sociedad al que la sociedad está llamando, vamos a tener unos problemas graves de desempleo, problemas graves de inseguridad, problemas graves de familia que no han querido la clase política entender, porque se lo pasan es peleando los unos con los otros, se lo pasan es dañando, preocupados por mantenerse en el poder y no se preocupan por satisfacer las necesidades básicas de los muchachos. O sea, se hacen leyes para los gremios, hacen leyes para el sector financiero, pero no generan posibilidades y oportunidades para los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe.